¿Quién es el MVP? ¿Es solamente lo que hace en cancha o lo que pasa cuando no está en cancha? Exploramos y te presentamos candidatos por ritmo. Carlos, siempre todo el mundo pregunta quién es el MVP. Lamentablemente Joel Embiid no está en la carrera este año. Varios han eliminado por no tener suficientes partidos. Ayer Kawhi Leonard jugó su partido 65, algo que no había hecho Carlos desde el año 2015-2016 en su carrera. Jugar 65 partidos de NBA. Increíble. Así que la regla, yo me imagino que en un momento está el señor Silver y el señor Dumas diciendo, lo logramos. Kawhi jugó 65. Pero siempre la pregunta es quién gana o quién no. Bueno, hay un tema, hay una métrica que no creo que es una métrica fidedigna, no hay que ciegamente seguirla, pero es interesante porque son los tanteos y te revelan cositas muy interesantes. Y una de ellas es el más menos, lo que hace el jugador en cancha, la ventaja que su equipo lo saca cuando está el jugador en cancha, menos el más menos cuando está fuera de cancha, cuando descansa. O sea, cómo le va al equipo cuando está el jugador en cancha y cómo le va al equipo cuando el equipo no está en cancha. Sumas, o debo decir restas, una de la otra y te da un número global que vemos en pantalla. Nikola Jokic, casi 20 puntos de ventaja, de nuevo en la diferencial es cuando está en cancha y cuando no está en cancha. O sea, sufre Denver cuando no está en cancha, pero eso es parte del 19-7, esa diferencia también. Así que detrás de él está Paul George con 15-4, Kentavious Caldwell-Jones con más 15, más 13 para Kawhi, más 13 para Damian Lillard. Un par de notas aquí, Carlos. No aparece en la lista porque no cae en los primeros 5. James Harden con un más 11. Hay 3 jugadores de Clippers juntos en la parte alta de este diferencial. ¿Qué te dice eso a ti, Carlos? Bueno, obviamente, esto es una métrica que tiene que tomar en cuenta la fortaleza, primero, que tienes tú como jugador, pero también la debilidad que puedan tener tus sustitutos, Álvaro, porque como muy bien mencionas, se toma en cuenta cuánto terreno gana tu equipo cuando tú estás en cancha y cuánto terreno ganaría o perdería cuando están los sustitutos. Y se ha hablado y se ha remarcado, y anoche pudimos verlo también, que Denver tiene lamentablemente sustitutos no muy adecuados para un equipo que está tratando de revalidar como campeón. O sea, este es un equipo que cuando van sus regulares, sus titulares a la banca, sufre mucho. Y en este caso, por ejemplo, Reggie Jackson ha tenido que estar titularizando en varios partidos últimamente porque Jamal Murray volvió a la lista de lesionados. Y cuando vienen los sustitutos, no son de la misma calidad. Así que yo creo que esa métrica lo que te está diciendo es, este jugador, además de que es sumamente imponente, su equipo pierde mucho terreno cuando él va a la banca, pero tiene que ver con eso. Si te das cuenta que esa misma gráfica está el caso de Jason Tatum, que sigue siendo un jugador dominante, pero cuando va a la banca, aparentemente los Celtics no pierden mucho terreno porque tienen sustitutos más que adecuados. Y eso es lo que hace esta tabla bastante interesante. Cuando Jokic está en cancha, por ejemplo, Denver atrapa 74% de rebotes en el lado defensivo, que es número 1 en la liga. Cuando él no está en cancha, Denver se convierte en el peor jugador equipo reboteando en el costado defensivo. O sea, ese es el tipo de impacto que tiene ese jugador. Y por eso esta gráfica es interesante, no es absoluta, pero es interesante. Y eso es lo que logra un jugador como Jokic. Y como esa métrica te puedo dar 3 o 4 más. Lo increíble de Jokic es que el año pasado que no ganó el premio al jugador más valioso, tenía no solamente un más 22 algo, sino que era el más alto en la historia, Carlos. Desde que se miden Así estas estadísticas. es interesante porque esta estadística, junto con el PER, que es la todos eran mayores el año pasado. Este año son muy buenos, son excelentes como siempre, como lo ha sido en los últimos 4 años. Pero el año pasado, de alguna manera, comenzó, no sé por qué razón, una campaña en su contra, más o menos por ahí por enero. Y mucha de la campaña decía, no, pero es que este jugador, si gana 3 títulos consecutivos de MVP, se pondría a nivel de Larry Bird y de Bill Russell, y no creo que lo merezcan. O sea, básicamente le hicieron campaña en contra a Jokic. Y hoy día es casi prohibitivo, es casi el único candidato, a pesar de que hay muy buenos, pero el que está en este momento, el que todo el mundo está hablando de que debe ser el MVP, es Jokic. Así que imagínate, si gana el MVP sería 3 veces en 4 años y quizás una pequeña injusticia 4 años consecutivos. Volvemos a la gráfica brevemente para repasar un par de nombres. Mencionabas a Jason Tatum. Tiene solamente un más 1.8, que es increíblemente bajo para un jugador de la talla y la reputación que tiene. Pero como mencionas,
quizás tenga mucho que ver el hecho de que la banca de Boston, que es absolutamente extraordinaria, gana trayecto. Y eso quiere decir que Tatum pierde en ese intercambio y por eso su número es tan bajo. Y el otro nombre incluye a Doncic y a James para sencillamente tener una especie de referencia para comparar esos números con el de los demás que están en la lista a la izquierda. Pero claro, se incluía uno que no tenía el mínimo de 1000 minutos para caer en esta lista, porque a mí me chocó muchísimo, y es José Alvarado, con un +9 en 908 minutos, justo por debajo del mínimo de 1000 minutos jugados. Extraordinario lo que está haciendo José, y no solamente ese número está afectado hasta cierto punto, pero no solamente por la calidad de jugadores que los rodean como jugador de banca o inclusive cuando juega con el cuadro titular. Esto es José, Carlos. Eso es lo que te iba a decir. De ese listado que estás viendo ahí, todos son titulares, con la excepción de José Alvarado. O sea, es un jugador que tan pronto entra a la cancha, impacta. Prácticamente casi todo lo que impacta es con su defensiva, ¿no? Pero además de eso, si lo dejas abierto, toma el triple, si le das la oportunidad, penetra y crea una asistencia. Así que tiene un impacto positivo, sin lugar a dudas, en su equipo cada participación de Alvarado. Así que vamos a ver qué pasa con quién gana el MVP. Parece que va a ser Jokic, pero de nuevo, este es un tanteo que revela unas estadísticas que te ponen a pensar un poquito y por eso las compartimos con ustedes aquí en Ritmo. ¿Y tú? ¿Estás en Ritmo?